Me gustaría que reflexionemos en el contexto por un momento, hermanos. Los temas y las cosas de las que ha estado hablando Cristo Jesús nuestro Señor en el contexto del pasaje que acabamos de leer. Nuestro Señor ha hablado de cosas gloriosas, hermanos. Él ha hablado del temor de Dios. Él ha hablado de la realidad del día del juicio, el día en el que los secretos de todos los corazones serán traídos a la luz. Él ha hablado del profundo y glorioso amor de Dios para con los suyos, para con su pueblo, cómo es que tiene cuidado particular. Ha hablado acerca de aquel glorioso día en el que Cristo mismo confesará el nombre de todos y cada uno de sus discípulos delante de sus ángeles. Él ha hablado de la realidad de la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para dirigirnos en medio de las diversas luchas y aflicciones que hemos de enfrentar y particularmente capacitándonos para ser testigos fieles acerca de su gloria. Cristo Jesús ha estado hablando acerca de las cosas eternas, temas solemnes, temas sobrios a su audiencia. Y en medio de temas tan solemnes y sobrios, uno entre la multitud se levanta y haciendo a un lado, tal como si no hubiera escuchado absolutamente nada de las cosas que nuestro Señor Jesucristo estaba proclamando, manifiesta una ansiedad por cosas que son insignificantes a la luz de todas estas gloriosas verdades. Imagine aquella escena, amado hermano, en esos momentos tan sobrios en los que seguramente los escuchas se encuentran redargüidos, impactados en sus corazones y de pronto uno se levanta: Señor, Maestro, tengo un problema con la herencia y con mi hermano. Tengo una situación personal, Maestro, ¿me puedes ayudar? Oh, amados hermanos, cuando le meditaba esto, mi corazón se entristecía porque lo cierto es que esta es una realidad aún en nuestros días. Cuando a menudo abrimos la palabra de Dios, las cosas que son expuestas son cosas solemnes, santas, gloriosas. Y me temo que muchos, tal como este hombre, de entre nosotros, de pronto hacen a un lado todas estas verdades y continúan simplemente afanados en sus afanes diarios, en sus quehaceres diarios, desechando por completo todo lo que se predica, todo lo que se proclama a través de las Sagradas Escrituras. Y al mismo tiempo me daba cierto consuelo, tal vez malamente hablando, porque decía: si a nuestro Señor Jesucristo le hicieron esto, Él que es el Verbo encarnado, Él que es la palabra viva entre nosotros, ¿qué podemos esperar nosotros que no somos más que siervos inútiles? ¿Y qué es lo que buscaba este hombre? ¿Cuál era su inquietud? Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es decir, este hombre llama a Jesús Maestro, aparentemente reconoce la sabiduría de Cristo, pero al mismo tiempo pretende enseñarle lo que es justo. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él iba ya con la respuesta, con la solución. Por otro lado, vemos que aparentemente reconoce su autoridad. Rabí, me dirijo a ti porque tú eres quien tiene la autoridad. Pero aun cuando aparentemente reconocía su autoridad, es él quien le daba la orden: di a mi hermano, maestro. ¿Qué buscaba realmente este hombre? ¿Qué es lo que se revela del corazón de un hombre como este? ¿En verdad deseaba justicia? Porque cualquiera de nosotros podría pensar que es correcto ir ante el Señor para pedir que Él nos ayude a entender o a reconocer o a solucionar nuestros conflictos. ¿Pero verdaderamente buscaba justicia este hombre? El Señor, que es quien conoce los corazones,
desnuda cuáles eran realmente las intenciones de este hombre, qué es lo que había en el interior de este hombre. Y lo hace a través de una advertencia, hermanos, que es el primer punto de nuestro sermón. La advertencia de Cristo. Una advertencia que contiene dos aspectos. El primero de ellos es un precepto. ¿Cuál es ese precepto? Versículo 14, Jesús le responde: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. No solo se dirigía ya ahí a ese hombre, ahora Cristo se dirigía a la multitud. Tras esta circunstancia particular, Jesús aprovecha para dar una instrucción más a sus discípulos y aún a todos los que se encontraban ahí congregados. Y el precepto que nuestro Señor Jesucristo establece es ese: mirad y guardaos de toda avaricia. Y un predicador de siglos pasados, al abordar este texto para uno de sus sermones, comenzaba leyendo estas palabras 3 veces, repitiéndolas 3 veces, y después de eso decía: ¿y qué si es todo lo que dijera en mi sermón el día de hoy? Haciendo alusión a que estas palabras por sí solas lanzan una solemne advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo a todos los que somos expuestos a ellas. ¿Y quién nos diera que, al igual que Jonás en sus días, con estas simples palabras se produciera un genuino arrepentimiento en el corazón de todos los que estamos aquí congregados, reconociendo y confesando nuestra culpabilidad a causa de quebrantar este precepto? ¿Qué es la avaricia? Una definición dice: avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. La avaricia es un sinónimo de codicia. Y otra definición sería: deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes materiales. La palabra griega se traduce de esta forma, o se define de esta forma. Avaricia o codicia es el deseo insaciable de cosas temporales o de tenerlo de otros o más que otros. Eso es la avaricia o la codicia. Es ese anhelo de acumular un mayor número de cosas que son temporales. Tales cosas van más allá de lo que Dios ha determinado que sea lo mejor incluso para nuestra eternidad. Es decir, son la clase de cosas que van más allá de la voluntad de nuestro Dios. La codicia y la avaricia, hermanos, ha estado constantemente presente en el corazón del hombre. Y aún no solamente en el corazón del hombre. ¿No fue acaso la codicia o la avaricia lo que brotó en el corazón mismo de Satanás, quien deseaba ser como Dios, no contento con la voluntad de Dios para esta criatura, para este ser gloriosamente formado? Él deseó más allá. Él codició algo más. ¿Y cuál fue la consecuencia de su caída? ¿No podríamos decir propiamente hablando también que fue la codicia lo que movió a Adán y a Eva a caer en la ruina total y acarrear la ruina total a la humanidad? Seréis como Dios, fue la tentación de Satanás para con aquella mujer. No estaban conformes con su condición de criaturas, hechas a la gloriosa imagen y semejanza de su Hacedor. ¿No fue codicia también lo que se infiltró en el corazón de Caín? Quien en última instancia fue guiado, fue movido por sus propias concupiscencias a asesinar a su propio hermano. ¿No fue codicia, hermanos, lo que provocó que Lot estuviera a punto de perecer en aquellas 2 ciudades depravadas que lo eran Sodoma y Gomorra?
¿No fue codicia lo que brotó en el corazón de David cuando en un tiempo de ociosidad deseó la mujer de su prójimo y lo llevó a convertirse en un adúltero y en un asesino? ¿No fue codicia lo que movió a su propio hijo, posteriormente Absalón, a querer arrebatar la vida de su padre y tomar la corona? ¿No fue codicia, hermanos, lo que guió a Judas Iscariote a entregar a aquel con quien había compartido la mesa, a aquel con quien había caminado kilómetros y kilómetros, a aquel que le había mostrado gracia, amor, misericordia? Unas cuantas piezas de plata, el deseo de poseer las cosas materiales lo llevaron a cometer el más vil y miserable acto de traición que ha conocido la historia de la humanidad. La codicia figura incluso entre los 10 mandamientos. Es el 10º de los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Su versículo número 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué es tan seria la codicia, hermanos? Porque la codicia, como hemos visto en estos ejemplos, es el primer paso que nos conduce a muchos otros pecados. La codicia conduce al robo, conduce a los celos, conduce a los asesinatos, a las guerras, a las enemistades, a los pleitos, conduce a las divisiones. La codicia, de hecho, revela algo acerca del lado más oscuro del corazón de la humanidad caída, hermanos. El doctor Sproul señala en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21, que encontramos 2 pecados particularmente señalados en este pasaje. Romanos 1, 18 al 21 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice aquí el apóstol, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 2 pecados particularmente son señalados en este pasaje. El primero de ellos, versículo 21, en la humanidad no le ha dado honra a Dios, no le ha dado gloria a Dios. El segundo de ellos, la humanidad ha mostrado ingratitud hacia con su Creador. ¿Y qué es la codicia, hermanos? Sino la antítesis del contentamiento para con las bondades de nuestro Dios. Un corazón codicioso en realidad lo que manifiesta es su falta de contentamiento hacia con aquellas bondades que Dios se ha placido en derramar sobre nuestras vidas. Nadie puede honrar y agradecer a Dios y al mismo tiempo ser un codicioso. Y en ese sentido, los creyentes, hermanos, somos llamados a tener el contentamiento piadoso. Y cuando no hay contentamiento, la codicia se está asomando en nuestros corazones. Filipenses capítulo 4, versículo 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y un texto más en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Allí está la palabra, sinónimo, codicia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo:
no te desampararé ni te dejaré. Esta es la codicia, hermanos. O esta es la avaricia. Cristo Jesús da un precepto entonces en Lucas capítulo 12. Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? No solo porque Cristo lo manda, hermanos, pero además del precepto, Él nos presenta un principio. ¿Cuál es ese principio? Observen el versículo 15 de Lucas. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, dice el Señor, no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. Déjeme leer un fragmento de una novela de un cristiano. Ficticia, pero nos ilustra perfectamente el punto que quiero enfatizar a través de este principio de nuestro Señor. Dice así: hasta el último día y hasta la última hora, soy un viejo solitario a quien nadie ama, enfermo, resentido y cansado de vivir. Estoy preparado para el más allá. Tiene que ser mejor que esto. Soy el propietario del monumental edificio de cristal en que ahora me encuentro y del 97% de la empresa que en el piso inmediatamente inferior al mío tiene su sede en él. También del kilómetro de terreno que lo rodea por 3 de sus lados y de las 2,000 personas que trabajan aquí y de las otras 20,000 que no están aquí. Y asimismo del gasoducto que transporta el gas al edificio desde mis pozos petrolíferos de Texas. Mía es la compañía que le suministra la electricidad y tengo en arriendo el invisible satélite que navega a muchos kilómetros de altura a través del cual yo ladraba en otros tiempos órdenes a mi imperio que se extiende por todo el mundo. El valor de mis bienes supera los 11,000 millones de dólares. Soy dueño de minas de plata en Nevada, de cobre en Montana, de plantaciones de café en Kenia, de minas de carbón en Angola, de plantaciones de caucho en Malasia, de explotaciones de gas natural en Texas, de pozos de petróleo en Indonesia y de acerías en China. Mi empresa es propietaria de empresas que producen electricidad y fabrican ordenadores y construyen embalses e imprimen libros de bolsillo y transmiten señales a mi satélite. Son tantos los países por los que se hayan repartidas las sucursales de mis filiales que casi nadie podría localizarlas. Antes era dueño de todos los juguetes apropiados, yates, jets privados, mujeres, casas en Europa, haciendas en Argentina, una isla en el Pacífico, puras sangres e incluso un equipo de hockey. Pero ya me he hecho demasiado viejo para los juguetes. El dinero, dice él, es la raíz de mis males. Tuve 3 familias, 3 exesposas que me dieron 7 hijos, 6 de los cuales siguen vivos y hacen todo lo que pueden para atormentarme. Que yo sepa, engendré a los 7 y enterré a 1. Debería decir que lo enterró su madre, pues yo me encontraba fuera del país. Estoy enemistado con mis exesposas y con todos mis hijos. Hoy, todos se hayan reunidos aquí, porque me estoy muriendo. Y ha llegado la hora de repartir el dinero. Esta historia me suena a Eclesiastés 2, donde las Escrituras nos enseñan la vanidad de procurar acumular riquezas en este mundo. Lo vano que es todo esto. Dice en el versículo número 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Cristo Jesús nuestro Señor dijo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Un autor dice, un hombre realmente se mide por lo que es, no por lo que tiene. Podemos encontrar un alma marchita en medio de una gran fortuna y un alma noble en la más absoluta pobreza. Tal era la condición de este hombre.
Tal es la condición de muchas personas que son tan miserables que lo único que tienen son bienes materiales en este mundo. Tal es la condición de muchas personas entre nosotros, que creyendo tenerlo todo, en realidad no tienen absolutamente nada. Tal era la situación de este hombre, pero leí con cierto énfasis la parte en la que él dice, el dinero es la raíz de mis males. Pablo el apóstol contradice eso. Él lo explica de otra manera en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No, el problema no es el dinero, hermanos. El problema es mucho más profundo. El problema está en el corazón de los hombres. El problema es la codicia que se alberga, que se encuentra arraigada en el corazón de cada uno de nosotros, seres humanos, criaturas miserablemente caídas. Ese es el problema. La raíz de todos los males surge del amor al dinero, no del dinero en sí mismo, dice el apóstol Pablo. No podemos dejar que un hombre como este se excuse en ello. El problema es mucho más profundo. Y por eso es que nuestro Señor nos ofrece una parábola. Leamos esta parábola que nos va a llevar a poder contemplar cómo luce un corazón codicioso. A fin, amigo, de que hoy puedas tú examinarte a ti mismo a través de lo que el Espíritu Santo revela a través de este pasaje. Y que aún nosotros, los cristianos, podamos también ser expuestos, desnudados, para identificar si quizá no hay codicia o avaricia en nuestros corazones, hermanos, que nos llevan a vivir de una manera necia e impía delante de Dios. Versículo 16 de Lucas 12. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Un corazón codicioso, hermanos, es un corazón ingrato. Observe en primer lugar, el texto claramente dice, la parábola, nuestro Señor, versículo 16 dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿De dónde provienen todas nuestras posesiones, hermanos? ¿A quién pertenecen sus dones y sus talentos? Esa empresa que quizá usted tiene, que va prosperando, ¿quién cree que es quien se la ha proporcionado, hermano? ¿Quién es la fuente de todo don perfecto, de toda buena dádiva? Ese es Dios. El texto claramente tiene la intención de mostrarnos que Dios en su providencia es quien había hecho prosperar a este hombre que ya de por sí era rico. Es Dios quien había hecho que esa heredad produjera aún mucho más. Pero un corazón codicioso generalmente va a ser un corazón ingrato hacia el Señor. No es capaz de reconocer que todas y cada una de las bendiciones que posee son una dádiva que provienen de lo alto, que les ha sido dada por Dios mismo. Ese es el primer aspecto que podemos ver de la radiografía del corazón codicioso. Es ingrato. Este hombre no era capaz de reconocer, Señor, tú me has prosperado. Señor, tú me has dado gracia. Tú me has bendecido sobremanera, Señor.
Un corazón codicioso, en segundo lugar, es un corazón egoísta y egocéntrico. Observe esos pronombres posesivos que se encuentran allí. Traté de enfatizarlos mientras volvía a leer el texto. Mis frutos, dice este hombre. Mis graneros. Mis bienes. Y llega al colmo cuando dice, mi alma. Un corazón codicioso, entonces, es un corazón ensimismado que considera que todo absolutamente gira alrededor a sí mismo. Todo es mío. Todo me pertenece. No tengo que rendir cuentas absolutamente a nadie acerca de las posesiones, de los bienes, de todas las cosas que me rodean. Y no solo hablamos de cosas materiales, amado hermano. Propiamente hablando, decimos sus hijos, mis hijos, pero al final también son un préstamo de Dios. Son almas que le pertenecen a aquel que es su creador. Pero un corazón codicioso simplemente se va a ensimismar y se va a caracterizar por su egoísmo, su egocentrismo. Esto es lo que está reflejando este hombre. Todo es mío, mí. En tercer lugar, un corazón codicioso es un corazón que a menudo estará en ansiedad. ¿Cuál era la preocupación de este hombre? Oh, tengo tantas cosas. ¿Qué haré? Esa pregunta, ¿qué haré? ¿Qué puedo hacer con todo esto que tengo? Es tanto lo que tengo, es tanto lo material, las riquezas, ¿qué hago con ellas? Esas son sus ansiedades, son sus preocupaciones, están enfocadas en esas cosas materiales, hermanos. Un corazón codicioso, en cuarto lugar, es un corazón autoindulgente. Observe el versículo 19, parte final. ¿Qué es lo que se dice a sí mismo? Repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre simplemente pensaba en su bienestar. Oh, el hedonismo es uno de los males que experimentamos en nuestros días, hermanos. Simplemente pensamos en ser felices, en aquellas cosas que procuramos que nos hagan un bien, y no está mal en un sentido, pero el asunto es el extremo al que se llevan estas cosas. En quinto lugar, el corazón codicioso es un corazón presuntuoso. ¿Qué es lo que presumía este hombre? Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Eso es un acto de presunción, hermanos. ¿Quién dentro de los que estamos aquí puede asegurar que el día de mañana aún estará con vida? ¿Quién, joven? ¿Quién de ustedes puede tener la plena certidumbre de que el día de mañana seguirá respirando? Tu corazón seguirá latiendo sobre este mundo. ¿Quién no te asegura que el día de mañana el Dios eterno, el Dios omnipotente, tal como lo hizo con este hombre, no te llamará a rendir cuentas delante de su presencia? ¿Qué acto de presunción de parte de este personaje el atreverse a asegurar, oh alma, muchos bienes tienes para muchos años más? La vida es algo que le pertenece a nuestro Creador. Es algo en lo que solamente nuestro Dios tiene la prerrogativa. Aquel famoso sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado, describía de una manera muy particular lo frágil que es nuestra vida. Él decía que consideremos que estamos pendiendo de una telaraña tan frágil como esta es, y solamente la gracia de Dios permite que esa débil telaraña no sea rota. Un corazón codicioso, entonces, es un corazón ingrato, egoísta, ansioso, autoindulgente y presuntuoso.
y un corazón egoísta. En palabras de nuestro Señor, es un corazón necio. ¿Por qué necio? Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ese lenguaje en el griego es un lenguaje de devolución de un préstamo. Literalmente Cristo llama necio a este hombre, un impío, un hombre que actúa sin considerar a su Creador, un hombre que hace a un lado, rechaza la realidad, las cosas eternas, que simplemente está enfocado en las miserias de este mundo, en las algarrobas que satisfacen solamente a los puercos, a los cerdos, porque eso es lo que son las riquezas materiales de este mundo, comparado con las glorias venideras, con las riquezas eternas que Dios en Cristo Jesús ha provisto a todos los que en Él confían. Eso es un necio, un corazón impío. El corazón de un hombre que vive sin considerar a Dios absolutamente nada de lo que hace en su vida. El énfasis entonces en esta parábola es, no seamos necios, no seamos impíos, no vivamos nuestra vida para este mundo olvidándonos completamente de Dios. Amigo, hermano, agradezcamos a Dios por cada una de las bendiciones que somos conscientes que tenemos. Reconozcamos, por eso es que es una buena práctica antes de tomar los alimentos, que agradezcamos al Señor, reconociendo de quién proviene nuestro sustento. Amado hermano, ora por cada aspecto práctico de tu día a día, cada decisión que vas a tomar. No vivas como un impío, considera que es Dios quien realmente prospera los planes. No vivamos como necio, pero vivamos ofreciendo lo mejor de nuestros dones, sabiendo que son un préstamo, hermanos. Sí, amado hermano, aún en el ocaso de tu vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos dones, y no hablo solamente de lo material, hablo de los talentos con los que el Señor nos ha capacitado para poder avanzar su reino y servir a su iglesia y servir en medio de esta humanidad caída. No seamos necios, seamos conscientes y recordemos de lo efímero que es la vida. No seamos necios y seamos conscientes del día del juicio que se avecina. Vivamos como sabios, entendidos de los tiempos, y no como este hombre necio. El Señor entonces en este pasaje nos proporcionó un precepto y un principio. El precepto, guardaos, cuídense de toda avaricia. Iglesia, amado hermano, cuídate de toda avaricia. Y el principio, porque tu vida, porque mi vida, no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Pero una pregunta legítima para llegar a las conclusiones. ¿En qué consiste nuestra vida entonces? ¿En qué consiste la vida del hombre? Versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oh, amados hermanos, la verdadera riqueza es el poder ser ricos para con Dios. ¿Cómo puede un hombre llegar a ser rico para con Dios? ¿Cómo podemos nosotros ser ricos para con Dios? Si en eso consiste nuestra vida, es importante entender cómo entonces usted puede llegar a ser rico para con Dios. Vea un texto que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
¿Qué es la verdadera riqueza? ¿En qué consiste la verdadera riqueza? En palabras de J.C. Ryle, ¿cuándo puede decirse de un hombre que es rico para con Dios? Nunca hasta que sea rico en gracia y rico en fe y rico en buenas obras. Nunca hasta que se haya dirigido a Jesucristo y le haya comprado oro probado en el fuego, como dice Apocalipsis 3:18. Nunca hasta que tenga una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nunca hasta que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y sea heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo de todas las cosas. Tal clase de hombre es verdaderamente rico. Su tesoro es uno incorruptible, su banco es uno que nunca quiebra ni fracasa. Su herencia es una que jamás se desvanece. No hay hombre alguno que sea capaz de privarnos de una riqueza como esta. La muerte misma es capaz de arrebatarla de nuestras manos. Todas las cosas son ya nuestras, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir. Y lo mejor de todo es que lo que ahora tenemos no es nada comparado con lo que tendremos en el futuro venidero. Estas son las verdaderas riquezas. Las riquezas que todo hombre en su absoluta miseria necesita. No necesitamos tesoros en este mundo. Usted y yo necesitamos la justicia perfecta de Cristo imputada. No necesitamos más autos, más casas, más tesoros conformados por oro o plata. Usted y yo necesitamos el perdón de nuestras iniquidades. Usted y yo necesitamos una relación con Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que necesitamos verdaderamente. Esta es la verdadera necesidad que todo ser humano tiene. Necesitamos gracia, necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos una relación con Dios. Y creyente, usted tiene esas riquezas. Amado hermano, tú eres rico en Cristo Jesús. Y no estamos hablando aquí de mensajes de la prosperidad. No estamos hablando aquí, como suelen proclamar hoy en día, de manera impía, perversa y pecaminosa. Tú eres hijo de un rey, por lo tanto pide el auto último modelo que estás deseando en tu corazón. No, estamos hablando de las verdaderas necesidades que tenemos como criaturas caídas. Usted y yo, en Cristo Jesús, tenemos todo cuanto necesitamos a causa de la pobreza de Cristo. Piensa en esto nada más. Cristo Jesús, dice el texto de Corintios, siendo rico se hizo pobre. ¿Qué clase de riquezas tenía Cristo? Bueno, en primer lugar podemos pensar que este es rico en posesiones, absolutamente todo. El cosmos mismo le pertenece a Él. Cristo era rico antes de venir en servicio. Miriadas y miriadas de ángeles dispuestas a servirle a su sola voz. Él no tenía necesidad absolutamente de nada de eso. Cristo era rico en honra, en gloria. Los santos ángeles proclamando su gloria una y otra vez: Santo, Santo, Santo eres tú, Señor. Cristo Jesús es pleno en sí mismo porque Él es Dios verdadero, de Dios verdadero, junto con el Padre, en unión con el Espíritu Santo, las tres personas, un solo Dios vivo y verdadero. Cristo, dice Pablo el apóstol, era rico. Y siendo rico, se hizo pobre. No estamos hablando de un rey que fue expulsado de su reino. No estamos hablando de un rey que fue exiliado. No estamos hablando de un rey que fue derribado de su trono. Estamos hablando del Rey de Reyes, quien voluntariamente se hizo pobre. Y no estamos diciendo que Él se despojó de su gloria, porque esa pobreza consiste más bien en haber asumido sobre sí mismo la naturaleza humana, en esa perfecta humillación que Él llevó a cabo, para que por medio de esa humillación usted y yo hoy podamos ser enriquecidos. ¿Y qué clase de riquezas nos han sido dadas? Amado hermano, recuerde esto para su consolación.
usted tiene a Cristo ahora como su propio intercesor. No solamente tiene a Cristo como su intercesor, pero tiene al Espíritu Santo como su consolador. No solamente tiene a Cristo y al Espíritu Santo, pero es usted sostenido por los brazos eternos, cubierto por las divinas alas de nuestro Dios Todopoderoso. Estas son las verdaderas riquezas. El que usted y yo podamos decir, somos hijos de Dios. Y nuestra herencia es una eterna. Por lo tanto, amado hermano, no anheles las algarrobas de los cerdos. Aparta tu mirada, guárdate de la codicia. Guárdate de ese deseo pecaminoso de los goces vanos. Como diría Spurgeon, todos los reinos de este mundo no son más que unos cuantos huesos que el dueño de casa arroja a los perros y les permite que los devoren como puedan. Oh, amado hermano, meditemos y reflexionemos el día de hoy en las riquezas que nos han sido dadas en Cristo Jesús. Aparta tu mirada de la codicia. No desees esas algarrobas que son alimento de cerdos. ¿Por qué afanarnos por las cosas materiales cuando se nos ha dado un cúmulo de tesoros, hermanos, en Cristo Jesús? Cristiano, sirve a tu Señor a la luz de este pasaje, como solo tú y yo podemos y debemos hacerlo. Porque el ser ricos para con Dios implica el primero abrazar la justicia de Dios en Cristo. A diferencia de lo que los religiosos podrían pensar, que ser rico para con Dios significa hacer buenas obras, hay un sí pero un no en ello. Es decir, no se trata de hacer buenas obras para agradar a Dios. Y de hecho, fuera de Cristo, tus mejores obras, como las llamaría un cristiano, creo que fue Lutero, en siglos pasados, solo son pecados espléndidos. Las buenas obras no sirven absolutamente de nada delante de Dios para ganarnos o merecer el favor de Dios. Sí, amigo, sigue tratando de esforzarte por ese camino, pero todo eso no son más que obras llenas de inmundicia a causa de tu propia iniquidad. Pero en Cristo, hermanos, nuestras obras son aceptas delante de Dios. Si usted y yo somos ricos en Dios a causa de la justicia imputada de Cristo Jesús, usted y yo ahora podemos y debemos hacer buenas obras. Amado hermano, es cierto que hay un extremo, pero no caigamos en ese error. Las Escrituras nos dicen en Efesios capítulo 2, somos salvos por gracia, por medio de la fe, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios determinó de antemano que anduviésemos en ellas, hermanos. Hermano, seamos ricos para con Dios. Sí, nos ha sido dada ya toda una heredad gloriosa en Cristo, pero sirve al Señor, vive para el Señor, haz todo pensando en el Señor, que entrega tus dones, tus talentos en el avance del reino del Señor. Y hablo de cada uno desde nuestra trinchera. No estoy señalando que todos tendremos que convertirnos en misionero, porque eso es lo que habitualmente viene a la mente del cristiano cuando hablamos de servir al Señor. Ir por las calles, ir por otros lugares, otras regiones, otros países predicando a Cristo. No, eso no es la forma única y exclusiva en la que servimos al Señor. Sirve, amada hermana, en casa. Sirve con tus dones y talentos, instruye a tus hijos en el camino de la gracia. Predica el Evangelio a aquel con el que te relacionas día tras día, amado hermano, varón, aún en tu etapa, en el ocaso de tu vida tal vez. Sirve al Señor. Ofrece a Él tus dones, ofrece a Él tus talentos y sé rico para con Dios. Y déjame concluir nada más con una palabra para ti que no estás en Cristo. Ahora mismo no eres rico para con Dios. Ahora mismo eres más bien un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo, como dice el Señor en Apocalipsis. Ahora mismo te encuentras en la más absoluta de las miserias.
Y no me importa si tienes una gran cantidad de bienes materiales. La Biblia enseña a la luz de lo que estamos meditando que eres un miserable. Pero a pesar de ese estado de miseria en el que te encuentras, te animo a pensar en el amor de Cristo. Te animo a pensar en la realidad de que este Cristo Jesús, siendo verdadero Dios, siendo plena, verdadera, perfectamente rico, se hizo pobre. Para que tú, amigo, pudieses llegar a ser enriquecido por medio de esa su miseria. Cristo Jesús vino a este mundo para tomar el lugar de pecadores como yo y como tú. En esa cruz, Él sufrió la ira de su Padre. Él experimentó un verdadero juicio, no ficticio, pero real. Él se vistió de carne para que como verdadero hombre pudiese recibir el justo castigo que merece nuestros pecados. Pero antes de sufrir en esa cruz, Él vivió durante más de 30 años por este mundo, en una perfecta obediencia a la santa ley de Dios, acumulando así un gran tesoro de buenas obras que nos son dadas por medio de la fe, por pura gracia, cuando arrepentidos acudimos a Él, humillados. Ese glorioso tesoro te es ofrecido hoy, amigo, de pura gracia. Este glorioso tesoro te es ofrecido el día de hoy y no mañana. Porque tal como con este rico necio, no puedo asegurarte el día de hoy, amigo, que el día de mañana seguirá respirando entre nosotros. No puedo asegurarte que el día de mañana tu corazón seguirá latiendo. No, el llamado al arrepentimiento y a la salvación y a la vida eterna es hoy. Amigo, joven, tú que nos has visitado durante tanto tiempo, tú que has estado entre nosotros durante tantos y tantos y tantos años y que aún sigues siendo un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ve a Cristo el día de hoy. Ve a Cristo y enriquécete por medio de su propia pobreza. Y únete a aquellos que por gracia, no por mérito propio, somos contados entre los que somos ricos para con Dios. No por nuestras propias obras, méritos o esfuerzos, sino por la única, excelente y perfecta obra, la toda suficiente obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiera el Señor, por su Espíritu Santo, hablar a las conciencias y aplicar su palabra. Oremos.